Somos el equipo 3 y vamos a presentar traumatismo craneoencefálico con un enfoque en su atención en urgencias. Se considera traumatismo craneoencefálico a cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal. Este es secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Puede ser causado desde una lesión cerrada hasta una lesión penetrante. El paciente neurotraumático se considera un grupo complejo de pacientes, ya que de manera clínica pueden presentar distintos síntomas. La incidencia del traumatismo craneoencefálico oscila entre los 200 a 400 pacientes por 100.000 habitantes por año, y se estima que alrededor del 10% de ellos son graves. Hay que tener en cuenta que este sigue siendo una causa de alta mortalidad y discapacidad, sobre todo en el grupo de pacientes jóvenes. Se considera un paciente grave a todo el que presente alguno de los siguientes elementos clínicos y radiológicos. El primero es una escala de coma de Glasgow menor a 9 puntos, un deterioro de conciencia con uno de los siguientes datos clínicos, con los que son anisocoria, defecto motor neurológico central, y bradicardia e hipertensión arterial. Otro aspecto son las convulsiones postraumáticas prolongadas o un estado epiléptico, y finalmente un trauma penetrante craneal con escala de Glasgow menor a 13. Para saber si el traumatismo craneoencefálico es de alto riesgo, este va a estar delimitado por las manifestaciones o condiciones que van a estar asociadas con un mal pronóstico en el paciente por riesgo de complicaciones. También puede estar involucrada la posible indicación de cirugía y mortalidad aumentada y los servicios de urgencias hospitalarias y cuidados intensivos. Esto va a indicar la realización de una tomografía, un TAC de cráneo y de una evaluación neuroquirúrgica en las primeras 8 horas después de que ocurrió el trauma. Entonces, ¿cómo conocer si este es de alto riesgo? Vamos a tener los factores de riesgo para lesiones. El primero es que la edad sea mayor de 65 años y que el paciente presente coagulopatía. En estas se involucra la historia de hemorragia, alteraciones de la coagulación y el tratamiento actual con anticoagulantes. También involucra que el paciente haya caído en el trauma por algún mecanismo de traumatismo peligroso, como puede ser la caída de más de 1 metro o 5 escalones de altura, carga axial sobre la cabeza, atropellamiento por vehículo de motor en movimiento, atropellamiento por vehículo de motor yendo el paciente en bicicleta, colisión entre vehículos a más de 100 kilómetros por hora, accidente automovilístico con vuelco o salir despedido de un vehículo de motor en movimiento. También tenemos que tener en cuenta en el paciente los signos de alarma en la evaluación prehospitalaria a la llegada a urgencias. Entre estos encontramos la apnesia anterógrada de más de 30 minutos, la pérdida del estado de alerta o apnesia con un traumatismo peligroso, la cefalea persistente generalizada, náuseas y vómito en 2 o más episodios, irritabilidad o alteración del comportamiento, cambios en el tamaño de las pupilas y déficit neurológico focal, sospecha de herida craneal penetrante, intoxicación, evidencia clínica o radiológica de fractura de cráneo abierta con hundimiento o de base del cráneo, fracturas múltiples de huesos largos, crisis convulsivas después del trauma, disminución de 2 o más puntos en el resultado de la escala de coma Glasgow de adulto o pediátrica, según el caso del paciente, y puntuación entre 13 y 15 o menor en la escala de Glasgow en cualquier momento después del trauma, o puntuación de 14, 15 o menor en la escala igual Glasgow a las 2 horas o más después que haya ocurrido el trauma. También hipotensión arterial menor a 90 milímetros de mercurio y saturación arterial de oxígeno en 80% o menor. En cuanto a los estudios de gabinete en estos pacientes, encontramos primero la radiografía simple de cráneo en 3 proyecciones, anteroposterior, lateral y con vistas de Towne, y se va a indicar en los casos de los pacientes que presenten contusión o laceración de la piel cabelluda, profundidad de herida hasta el hueso, longitud de la herida mayor de 5 centímetros. Y la radiografía de columna cervical va a tener 3 proyecciones, la anteroposterior, lateral y en tomas transorales. En los pacientes que han sufrido accidentes de tránsito con uso de cinturón de seguridad, vamos a tener que descartar también lesiones cervicales como las fracturas de Chance, y pues también pueden diagnosticarse fracturas en gota o lesiones con ruptura de los elementos posteriores, pues quiere decir a los ligamentos supra e interespinoso. Esta va a estar indicada en los casos que el paciente presente dolor,
o rigidez cervical, y también cuando la edad es igual o mayor a 65 años y el mecanismo traumático haya sido peligroso, como lo mencioné pues anteriormente. La tomografía computada de cráneo se puede decir hoy por hoy que es el estudio ecográfico más eficaz en el diagnóstico de las lesiones intracraneales. Este se debe hacer en todo paciente que esté determinado por al menos un factor de riesgo o un signo de alarma. Además, a estos pacientes obligatoriamente se les tiene que hacer la medición de concentración sérica de glucosa a pues todo paciente que tenga alteración del estado de alerta, que va a estar determinado por la escala Glasgow. Las principales complicaciones que se pueden presentar se pueden dividir en tres. Es primeramente el edema cerebral, que este es un aumento del parénquima cerebral a expensas del agua a nivel intersticial o intracelular. Se puede dividir en lo que es edema vasogénico y edema citotóxico. Otra complicación es la hipertensión intracraneal. Este es cuando cualquier lesión va a provocar un efecto masa que va a ir aumentando o causando una compresión cerebral, aumentando la presión. Se van a activar mecanismos compensatorios como lo que es la reyección del líquido cefalorraquídeo y pues del flujo sanguíneo. Aquí se va a ver una afectación en el flujo sanguíneo cerebral y además se va a experimentar un aumento de demandas metabólicas. La tercera son las lesiones cerebrales secundarias de causa sistémica. Que se presentan son la hipoxia, hipotensión arterial, hipercapnia, hipertermia, alteraciones de la glicemia, lesión pulmonar aguda, hiponatremia y el síndrome cerebral perdedor de sal. Los objetivos del tratamiento que veremos a continuación se podrían dividir en tres. El primero es prevenir el daño secundario mediante la optimización de la reanimación primaria. El segundo es realizar medidas específicas en el paciente con datos de herniación transtentorial. Y tres es diagnosticar precozmente las lesiones ocupantes de espacio que van a requerir algún tratamiento neuroquirúrgico o un tratamiento médico invasivo. Esto puede ser como una contusión, un hematoma o alguna hemorragia o fractura. Ahora, hablando acerca de los cuidados inmediatos, debemos tener en consideración que los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico moderado trasladados a un hospital por medio de un sistema con soporte vital avanzado presentan mejores resultados que los trasladados por un sistema sin soporte vital avanzado. Igualmente, la hiperventilación con hipoxia severa durante la resucitación paramédica se asoció a un aumento en la mortalidad. Como recomendación, la literatura menciona que una persona con un traumatismo cráneoencefálico deberá tener una inmovilización completa de la espina cervical, excepto cuando no tenga una alteración del estado de alerta, dolor en el cuello, déficit neurológico u otra lesión mayor. Y se recomendará realizar una inmovilización de la columna cervical en pacientes con un traumatismo cráneoencefálico y algunos de los siguientes factores de riesgo, los cuales serán un Glasgow menor de 15 en cualquier momento tras el traumatismo, dolor o rigidez en el cuello, parestesias en extremidades, un déficit neurológico focal, un mecanismo del traumatismo de alta energía o la sospecha clínica de un daño cervical. Esta inmovilización de la columna cervical deberá mantenerse hasta que se realice una evaluación completa del riesgo, incluidas pruebas de imagen si se considera necesario, y que se determine que puede retirarse con seguridad. En cuanto al tratamiento farmacológico, se debe evitar el uso de esteroides en el manejo del paciente con trauma craneal en cualquier nivel de gravedad. En ausencia de crisis convulsivas, se debe administrar fenitoína en forma profiláctica, que debe limitarse a los primeros 7 días post-traumatismo.
para reducir la incidencia de convulsiones postraumáticas. El tratamiento profiláctico con fenitoína, indicado con una dosis intravenosa de impregnación, debe establecerse tan pronto como sea posible después del trauma, para así disminuir el riesgo de crisis convulsivas postraumáticas, que ocurren dentro de los primeros 7 días, particularmente en casos de puntuación de Glasgow menor de 10, contusión cortical, fractura hundida, hematoma subdural, hematoma epidural, herida penetrante en el cráneo o en convulsiones en las primeras 24 horas. De manera de repaso, la evaluación del TC grave se sigue con el siguiente algoritmo. Primero se tiene que hacer una evaluación del coma de Glasgow. Si este es menor a 8, se tiene que intubar. Si no se ha realizado, pues como tal se tiene que seguir este procedimiento y se tienen que aplicar algunos bloqueadores neuromusculares, como lo que es etomidato, ibecuronio o succinilcolina y la lidocaína. Una vez intubado, o si ya estaba intubado, se tiene que confirmar la colocación del tubo, la respiración, sonidos, una radiografía de tórax y un ET-CO2. Se tiene que evitar la hiperventilación y evitar la hipoxemia. Posteriormente se tiene que evaluar si hay hipotensión. Si hay hipotensión se tiene que resucitar con solución salina normal o sangre y se tiene que evitar el uso de albúmina. Si no hay una hipotensión, se tiene que identificar y estabilizar otros riesgos para la vida. Posteriormente se tiene que identificar algunos signos de herniación. Si hay, se tiene que iniciar la terapia hiperosmolar con manitol y una consulta con neurocirugía. Si no, se tiene que solicitar una tomografía sin contraste. Si se encuentra un efecto con masa, se tiene que hacer una descompresión quirúrgica inmediata. Si el efecto de masa no es claro, se tiene que colocar una ventriculostomía, tratar la hipertensión intracraneal con sedación, relajación y drenaje de líquido cefalorraquídeo y ingresar a la UCI. Si se llega a tener un TC normal, tenemos que igual colocar una ventriculostomía si es 2 o más datos presentes de los que voy a mencionar, como lo que es edad mayor a 40, una postura motora unilateral o bilateral o una presión sistólica menor a 90. Además, se tienen que investigar otras causas de SG bajo.